Continuamos con más información. En esta mañana de la radio hay un proyecto, el proyecto de reforma de la justicia, del que se viene hablando desde hace muchísimo tiempo y está en debate en las legislaturas, pero también está en debate en las redes sociales y en la calle, y la comunidad tiene su opinión. El diputado nacional de Juntos por el Cambio, por la Unión Cívica Radical de la provincia de Buenos Aires, Álvaro de la Madrid, ha sido contundente ante el rechazo y, entre otras cosas, ha dicho que nada tiene que ver con mejorarla a la justicia, hacerla más transparente o brindarle más eficiencia. Solo se busca aniquilar todo vestigio de independencia judicial, cooptarla y hacerla servil y domesticada. De esa manera, y entre otras frases totalmente contundentes, rechaza esta propuesta de reforma de la justicia, y para entender de qué se trata vamos a hablar justamente con el diputado nacional Álvaro de la Madrid, que ya está en línea. Diputado, buenos días, muchísimas gracias por atendernos. Andrea Pérez de Radio Mágica de Pehuajó lo saluda. Buenos días, Andrea, un saludo grande y un saludo también a toda la gente de Pehuajó. Yo soy nacido en Navarro, en la provincia de Buenos Aires, así que conozco muy bien la provincia y Pehuajó también en particular, más allá de las vueltas de la vida, ¿no? Que me ha tocado vivir unos años en Santa Cruz y después regresar a Capital Federal, donde soy ahora diputado nacional por la Capital Federal. Y desde ese lugar, participando de este importante detalle, de este importante debate, y en este caso con una postura muy contundente, ¿cuáles son los principales puntos de esta propuesta de reforma que lo llevan a ser tan contundente en su rechazo? Bueno, la primera mirada es que en este momento, no solo de la pandemia que estábamos viviendo, en este momento en realidad del país, de las consecuencias de la pandemia, que casi que son más graves que la misma pandemia, el país no necesita ninguna reforma judicial en los términos que lo plantea el gobierno. Está claro, y uno lo ha dicho porque le ha tocado denunciar la corrupción del kirchnerismo desde los primeros años, en el tiempo que uno vivió en Santa Cruz. Está claro que Cristina Kirchner, si tiene que hacer una reforma judicial costosísima, tiene que dar vuelta patas para arriba el Poder Judicial, es porque su corrupción estaba absolutamente probada y demostrada, y con esta reforma judicial lo que se busca es evitar el castigo y la condena en esa corrupción, se evita devolver lo robado, y para adelante que el kirchnerismo se procura que el kirchnerismo se convierta en la justicia, ¿sí? Una reforma judicial costosísima que crea una burocracia gigantesca. Estamos hablando más de 600 cargos importantes, creación de juzgados y de cámaras que la vicepresidente los ha repartido y los ha loteado en el Senado a mansalva para que salga esta reforma, y con el único objetivo de hacer que la justicia se convierta en un ámbito servil y domesticado al poder político. Porque lo que hay que decirle a la gente, que lo que llaman la reforma de la justicia es solamente la reforma del fuero penal federal, y específicamente entre ellos el de Comodoro Pi. Mire, yo soy abogado. La justicia está claro que tiene que incorporar nuevas herramientas, que tiene que ser más ágil, que no puede ser que los abogados tengamos que ir a tribunales para ver un expediente siquiera, o para presentar un escrito en una cosa que atrasa. Hay que incorporar las nuevas tecnologías, que podamos tener firma digital, seguimiento de expediente digitalizado, por decirle algo, la ventanilla virtual para hacer presentaciones, es decir, sin tener que hacer la presencia física, pero para todo lo fuero. Todo esto que yo le digo, que no tiene gran costo, es algo que se puede hacer sin ninguna ley, con una resolución o una disposición del Ministerio de Justicia. Le doy otro dato más. Tuvimos que esperar que entremos en la pandemia para poder hacer declaraciones testimoniales vía remota o incluso
indagatorias vía remota. Yo había presentado un proyecto hace un tiempo, no ahora, para que a los presos, como en otros países, no en todos los casos, pero en algunos casos se le pueda tomar declaración indagatoria vía remota, para evitar traslados, para evitar fugas, para evitar gastos, ¿sí? Para evitar demoras, porque hay que congeniar un montón de cosas que cuadrar para hacer esas declaraciones. Es decir, le doy ejemplos de reformas concretas que mejoran la justicia, pero eso no tiene nada que ver con lo que ha planteado la vicepresidente, que obviamente gobierna el país, uno lo ha venido señalando, y le ha tomado el gobierno, Alberto Fernández, todas las iniciativas, y la agenda hoy del gobierno, indisimulada ya, es la agenda de la vicepresidente. Además de incorporar esta enorme cantidad de cargos que mencionaba recién y generar un sistema muy costoso, ¿cuáles serían los principales aspectos que se llevarían a cabo con esta nueva justicia si es que se logra implementar esta reforma? Bueno, se desguaza, por eso le digo que es una reforma que tiene que ver exclusivamente con lo penal. Se desguaza Comodoro Pi en el sentido de que pasan de 12 juzgados a 46, se unifican nuevos juzgados con los juzgados penal económico y se crean cámaras en todo el ámbito de la provincia, del país prácticamente, y en el conurbano, cámaras nuevas, penales y juzgados nuevos que obviamente van a ser llenados de modo discrecional por el oficialismo que maneja el Consejo de la Magistratura y además maneja el Senado, porque los jueces son, lo dice la Constitución, son a propuesta del presidente con acuerdo del Senado. Interviene solamente el Senado, esto es así en la Constitución, y con todo ese andamiaje harían el copamiento definitivo de la justicia, con lo que ya han logrado con la cantidad de pliegos, que eran más de 200, que estaban para ser nombrados y fueron retirados cuando asumió este gobierno, y además, incluso, con las vacancias que se generaron con la reforma jubilatoria, que fue una reforma para generar esas vacancias, porque solamente incurrió en ello, digamos, el Poder Judicial. No se hizo para ninguno de los demás poderes, ni para los organismos del Estado, ministerios y dependencias estatales. Entonces, con todo ese andamiaje, el kirchnerismo avanzaría definitivamente sobre la justicia y para adelante, porque ya se empieza a ver, y eso se recrudecería, sería una amenaza para el periodismo, para la libertad de prensa, para los propios jueces, a los cuales se le incorpora una cláusula que es la cláusula Parrilli a esta reforma, que dice que todo aquel juez que considere que está recibiendo una presión mediática tiene que denunciarlo a la justicia, y eso sería un delito pasible de castigo. Presión mediática puede ser una investigación periodística, una nota, lo que es una cosa además absolutamente genérica. De manera tal que nosotros entendemos que esta es la obsesión de la vicepresidente, que ya lo dijo en Comodoro Pi, cuando dijo que ella no debía ninguna explicación, y que iban a ser los jueces los que iban a tener que explicar, y es la teoría grande de frenar las causas, de decir que la vicepresidente ha sido perseguida, pero además tiene un efecto muy grande para adelante, que es que el kirchnerismo se convierta en la justicia y que así sea un lugar desde donde la política pueda empezar a generar realidades jurídicas. Por ejemplo, por decirle un ejemplo y para que la gente entienda, es como que mañana se saliera con que Nisman se suicidó, a Maldonado lo mataron, ¿sí?
tales dirigentes opositores han incurrido en odio o en tal figura o tal periodista. Bueno, esto es ir a Santa Cruz. Uno lo conoce y lo ha venido señalando. Yo viví allí 11 años y la justicia en Santa Cruz es una justicia que depende del Ejecutivo. Ahí no hay división de poderes, no hay una justicia independiente. Y bueno, a eso se quiere ir a nivel nacional. En el Senado yo descuento que esta iniciativa la van a sacar, tienen la mayoría. En diputados no la tienen y ahí es donde tenemos que hacer la gran resistencia. El otro día me preguntaba un periodista sobre cuál es la propuesta alternativa, porque a veces incurren en estas cuestiones que tenía yo frente a esta reforma de la justicia. Yo le he enumerado algunas cosas que creo que hay que cambiar de la justicia, pero en definitiva muchas veces la primera propuesta que tiene que tener un legislador, un espacio político, es la de defender la Constitución, es la de evitar que se consagre un proyecto que va en contra, ¿sí?, de la Constitución. Lo mismo pasó con Vicentín, que algunos se tentaban y decían, bueno, pero vamos a presentar una propuesta alternativa. No había que presentar ninguna propuesta alternativa. Había que impedir que el gobierno manoteara una empresa privada de manera inconstitucional, confiscatoria, más allá de los problemas de Vicentín y de las responsabilidades que se tenían que resolver en la quiebra. Y bueno, eso el gobierno lo advirtió, creo que porque la misma gente se lo señaló con la salida tan grande que hizo la calle en todo el país, y bueno, terminó dando marcha atrás. Hoy creo que el presidente no tiene margen para dar marcha atrás con esto. Se lo ve incómodo a él, a la ministra de Justicia, a muchos de los funcionarios que pertenecen a su riñón, se lo ve incómodo defendiendo esto, hasta irritado, hasta enojado a veces, agarrándosela con los periodistas, porque bueno, la vicepresidente le hace decir y hacer cualquier cosa, hasta defender cosas en las cuales él no cree, hasta ridiculizarlo, porque ponerlo a defender cosas que él ha dicho absolutamente lo contrario, 2 minutos atrás, ni siquiera 10 años. Entonces está totalmente vaciado de poder y con una sumisión a la vicepresidente que hoy ni en el propio oficialismo lo desmiente ya eso. Uno escucha las declaraciones de Dualde anoche y lo que le queda claro es que Dualde está diciendo que manda a Cristina, que en cualquier momento el presidente va a tener problemas con Cristina, que Cristina se le va a ir a las barbas, y casi que para evitar eso propone un golpe, ¿no? El proyecto de reforma de la justicia tiene que pasar a diputados. ¿Cuál es la fecha en el que allí va a ser tratado y el momento en el que tal vez se puede llegar a evitar el avance de esa reforma? Bueno, fecha todavía no tenemos porque primero se va a tratar en el Senado, que es la Cámara que ya ha quedado configurada como Cámara de origen de tratamiento de ese proyecto. Más allá que tiene dictamen de comisión, falta la aprobación del Senado y después va a pasar a diputados. Diputados está en una situación que tiene otro problema además porque se han vencido las sesiones remotas y nosotros desde Juntos por el Cambio hemos manifestado que no estamos dispuestos a tratar una reforma tan de fondo, de tan alto impacto institucional, de esa forma. Así que bueno, primero se tendría que solucionar esa cuestión. Pero bueno, no tienen los números. Acá hay un grupo de bloques que siempre se han presentado en el discurso como opositores, pero que han votado todo con el oficialismo, que es el bloque de Ramón, que son algunos diputados provinciales que están bajo su comando, el de La Baña y los 4 cordobeses de Chiaretti, que han apoyado todo y le han votado todas las leyes, pero en esta, puntualmente, no están dispuestos a acompañarlas, por eso que el propio presidente de la Cámara, Sergio Massa, ha manifestado su voluntad
de que no haya apuros en tratar la reforma. Y en realidad eso tiene que ver con que no tienen ni siquiera los votos hoy para el quórum. Si lo tuvieran, no estaría esa declaración y se trataría todo rápidamente. Me parece que se trata de una estrategia para ganar tiempo, para negociar y para lograr esa búsqueda. Así que no tenemos una fecha tan clara como en el Senado. Diputado, le agradecemos muchísimo por las explicaciones y las aclaraciones respecto de un tema del que todos hablamos y tal vez no se logra interpretar cuál es la gravedad del caso. Bueno, muchísimas gracias. Le mando un cariño grande a Andrea Liuch, que le debo una visita, pero bueno, esta situación de la pandemia ha hecho que uno no pueda recorrer distintas ciudades, y en especial la provincia de Buenos Aires, que es una provincia que yo conozco, que he nacido, como te decía, y que me gusta mucho. Así que bueno, en el momento que sea, que se pueda, estaré por Peguajó. Muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias, que tenga buen día. Buen día. El diputado nacional de Juntos por el Cambio, la Unión Cívica Radical de la provincia de Buenos Aires, Álvaro de la Madrid, refiriéndose a la reforma judicial, un proyecto que apunta a que los nuevos cargos, que no son pocos, se creen desde el Consejo de la Magistratura, totalmente cooptado por el kirchnerismo, y el Senado, que también tiene mayoría del kirchnerismo, decida sobre el Poder Judicial.